Ahora. Ya está grabando. Hola, buenas tardes y días a todos. Feliz año antes que nada. Estamos ya, como dijimos la última vez, que la próxima vez que nos veíamos ya era en el 21. Aquí estamos. Espero que haya ido todo muy bien, que haya ido todo a gusto de todos y desearles a todos que este 2021 sea muy bueno y lleno de cosas positivas. Y nuevamente aquí hablar un poquito de lo que nos gusta. Esta vez vamos a tocar un tema interesantísimo que es lo que se llama inteligencia límbica, todo el sistema límbico, cómo nos sirve, las características que tiene y las diferentes inteligencias que hay del límbico. Antes de entrar en materia, pues saludamos a Isa. Isa, ¿qué tal estás? Hola a todos, feliz 2021, ya estamos. Que nos traiga tantos aprendizajes o más, que el 2020 es, yo creo, el deseo más neutro y que menos puede como espantar, ¿no? Y tal, porque realmente yo creo que 2020 ha sido un año lleno de aprendizajes, por hablar en neutro. Ya sabemos que para las relaciones, cuanto más hablemos en neutro y menos apasionadamente de las cosas, mejor vamos. Así que felicito a todo el mundo, mando a todo el mundo un abrazo. Y sí, vamos con las inteligencias límbicas, que vais a ver qué interesantes son, qué bonitas y qué cantidad de capacidades tenemos que desconocemos para poder gestionar nuestras emociones. Muy bien, muchas gracias, Ana. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bueno, buenos días, depende de dónde esté cada uno. Feliz año, espero que hayáis comenzado el año con muy buena energía, buenos propósitos y con ganas de seguir aprendiendo. Interesantísimo este tema de las inteligencias para conocerse uno mismo, para poder aplicarlo, para poder entender mejor a nosotros mismos y a otras personas. Y bueno, yo creo que aquí aprendemos todos, ¿no? Esa es la idea. Ese es el límbico, aprender. Claro, exactamente. Bueno, pues vamos a entrar así un poco en materia. Yo explicaré un poco cosas más generales del límbico, como siempre, y saben los que nos siguen constantemente que lo hago mucho énfasis hacia el tema de la etología, la relación con los animales, con la naturaleza. Tocaré temas como digo, muy en generales. Luego Isaac va a entrar y explicará específicamente las inteligencias límbicas, las que hay, las definirá y nos las explicará. Y luego Ana pues nos aportará su parte al final relacionado con los perros, su trabajo y demás. Yo, como siempre, haré como ese enfoque más general, tocando los temas enfocados desde la parte etológica, esa parte más animal que tenemos y cómo lo llevamos hacia el ser humano y relación con los seres humanos. Lo primero de decir del sistema límbico y bueno, y también cuando hemos hablado mucho de instintos, hemos tocado algunas cosas neocortical, aunque no hemos hablado específicamente de las inteligencias, pero una cosa que a mí me gusta mucho recalcar cuando se habla de esto, que tenemos el sistema básico, instintivo o reptiliano, luego tenemos la parte límbica emocional y luego esa parte del ser humano, esa parte neocortical, intelectual o mental, depende cómo se llame, hay gente que la llama de una manera o de otra. A mí me gusta hacer mucho hincapié y es una cosa para uno poder entender, porque a veces se patina cuando trabajamos en estos temas, es que estos son teorías que son evolutivas, es como ha evolucionado nuestro cerebro, es como hemos evolucionado como especie, no es una teoría estática en que te lo aprendas como una ecuación matemática y ya se sabe. Hay que entender que es evolutivo y que va en función a la evolución de las especies. Y aquí lo hemos dicho muchas veces, muchos sábados, aquí donde está el quid del asunto de por qué nos podemos comunicar con los animales, porque tenemos en común un grandísimo porcentaje de esas conexiones cerebrales, de esas formas de entender el mundo, ya sea de una especie o de otra, pero hay conexiones que son iguales. Las límbicas las tenemos en este caso igual a los mamíferos. Cualquier mamífero en el mundo que vayamos a analizar va a tener las mismas condiciones que nosotros como seres humanos. Las instintivas las vamos a tener más en relación con los reptiles y con los que no tienen sistema límbico. Pero es muy interesante y muy importante comprender que es un proceso evolutivo, que eso evoluciona. Y también lo hemos tocado y cuando toquemos la parte mental e intelectual profundizaremos muchísimo más el famoso tema que se habla de la inteligencia, de qué es inteligencia, qué no es inteligencia, qué es instinto, qué no es instinto.
Y en relación a los animales, ahí hay un quid muy importante y ahí hay a veces un vacío, a veces discusiones, a veces porque que es si los animales son o no son inteligentes. Y ahí, evidentemente, es un mundo sin fondo de información y de posibilidades que tenemos para comprender. Ahora, sí tenemos que centrar la información y saber. Y a nivel de etología, aquí hablo desde el concepto etológico, evidentemente, luego Isabel puntualizará ya hacia el tema psicológico, haremos ese anclaje. Para hablar de inteligencia como tal, como definición, se necesita que haya conexiones neocorticales, que son las que dan esa parte del raciocinio. Pero aquí viene el tema, y por eso se llaman inteligencias límbicas o instintivas, es que es una forma en que se procesa la información, en cómo yo capto el mundo, mi parte límbica, cómo comprende el mundo y me transmite a mí la información para yo actuar. Eso es la parte importante, no es una cosa que sea una matemática que digas, no, es que el sistema límbico es así, 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 así soy. No, cada persona con su temperamento y su carácter tiene una forma de procesar la información que le viene del exterior y la procesa desde el sistema límbico, que ahorita voy a dar 4 o 5 definiciones, no, puntos para entender qué es esa parte del límbico. Y quiero llegar a una parte muy importante en relación con los animales, que es la parte del aprendizaje, que es donde está el sistema del aprendizaje, está en el límbico. Cuando se estudia, mucha gente cree que el aprendizaje está en la parte mental y neocortical, y no, el aprendizaje y la educación como tal está en el límbico. ¿Por qué? Porque en el límbico es donde aparece la memoria, que memoria a nivel etológico no tiene nada que ver con inteligencia. Tener mucha memoria no es ser más inteligente, es simplemente que tienes más memoria. Y luego ahorita hablaré de la memoria, que también lo he tocado alguna vez, en una pregunta salió y medio lo expliqué, la importancia de comprender que tenemos memoria a largo y a corto plazo. Eso es fundamental de entender, pero tener mucha memoria o tener memoria fotográfica o eso no es ser más inteligente. Son simplemente características del límbico que esa persona o ese individuo desarrolló más la memoria fotográfica, pues por su desarrollo tanto de su temperamento como de su carácter. Entonces son formas que se procesa la información, el cerebro procesa la información de una manera para actuar hacia lo que sucede en el cotidiano. Hablando del tema ya límbico específicamente, pues tenemos que entender que el límbico ya no es solo el presente, como hablábamos cuando hablábamos del instinto y que hemos hablado del instinto, que lo importante es el presente, que no hay pasado, que no hay futuro, que es el aquí, el ahora y lo que suceda. Y son mis reacciones sin raciocinio a lo que sucede, reacciono. Acción, reacción. Pues aquí en el límbico aparece el pasado, aparece que importa lo que ha sucedido. Por eso aparece la memoria, porque tengo que recordar lo que ha pasado. Y para sobrevivir ya se necesita que haya información del pasado, tanto de recordar cosas que me han pasado a mí como individuo, como que mi especie recuerde cosas que le han pasado a la especie, que incluso se guardan ya genéticamente y se comienzan a transferir de una generación a otra. Entonces, esa aparición del pasado y de que se necesita el pasado es lo que hace que aparezca la memoria. Y si aparece la memoria, aparece aprendizaje. Porque para que aprendas se necesita que exista memoria, necesitas un disco duro donde guardar la información para luego ir al disco duro y decir, necesito esta información. Eso es la memoria en la naturaleza y en la etología. Es un disco duro al cual yo puedo acceder para saber qué me ha pasado y si tengo la información, cómo enfrentarme o solventar cosas que me vengan en este presente o que me vayan a venir. Entonces, esa aparición del pasado es la que va a generar todas estas cosas del límbico y todas estas informaciones del límbico que generarán lo que hablará ahora Isabel de las inteligencias límbicas. Características así que voy a dar simplemente pequeños datos de pequeñas píldoras que nos van a ayudar a enfocar lo que es la parte límbica y la estructura límbica del cerebro, que nos hace entender el mundo de esa manera, nos hace procesar la información de esa manera. Es muy importante, ya lo dije, recalcarlo, que la memoria aquí está en el cuerpo, no está en el cerebro, no está en la mente. Es una cosa que se siente.
que el cuerpo lo siente y que sabe que ahí con los animales es cuando muchas veces la gente dice, mira qué listo es, y el animal simplemente sabe que puede o no puede ir por ese sitio, pero no porque lo razone, sino porque ya sea genéticamente, sea como sea, él recuerda que por ahí o por allí no debe ir. Aparece un concepto importantísimo, que es el aprendizaje por imitación. Se aprende imitando al otro, se aprende, el potrito aprende imitando a su madre. Y la madre hace algo y él hace lo que hace la yegua. Y la yegua no hace algo y el potrito dice, eso no se puede hacer. Y el aprendizaje por imitación es importantísimo para el cerebro límbico. Es fundamental. Y en el entrenamiento de animales y cuando manejamos animales, es fundamental utilizar el aprendizaje por imitación. Pero aquí entra un tema que hemos trabajado y macerado mucho todos estos días y todos estos sábados y desde que estamos hablando. Y es que si yo tengo que enseñar a un caballo, en este caso que es mi trabajo por imitación, yo tengo que dar ejemplo, yo tengo que estar bien, yo tengo que hacerme un trabajo personal, yo tengo que hacerme un trabajo de autoconocimiento y como decimos y siempre hemos dicho con Isabel, respecto a un paciente, pero aquí yo lo hablo respecto a un caballo, tenemos que estar un poquito mejor que con la persona o el caballo que vayamos a estar. Ese es un trabajo que tenemos que hacer. Con eso quiero decir que si yo hoy amanezco con un dolor de estómago o amanezco mal, que me duele algo y voy mal, pues no voy a los caballos, porque no puedo enseñar, porque tengo que entender que el cerebro límbico va a imitar, entonces nos tenemos que convertir en buenos elementos para ser imitables. Eso es un trabajo personal complicado y que toca ir haciéndolo y no es una técnica, es una cuestión de lo que hemos venido hablando muchos de estos sábados. Aquí aparece también una parte importantísima que es el desarrollo de la parte social, de la importancia de la cooperación, de la manada, del grupo, pero también les he dicho una cosa muy importante varias veces y lo recalco tanto los miércoles como los sábados, creo que es una frase que me sale prácticamente cada vez que nos vemos y es que el poder del grupo está en el individuo, fundamental. Esto es supervivencia pura y dura. Entonces, esos aspectos sociales y de cooperación son los que van a aparecer y aquí en el ser humano, y ahorita entrará Isabel desde la psicología, lo importante que es aprender de lo social y de la cooperación. Y aparecen los conceptos de empatía, de muchas cosas que hemos hablado que ahorita yo no voy a tocar porque Isabel los va a tocar y no me voy a meter en el tema de Isabel. Otro punto de características que, insisto, son pildoritas para centrar el tema, es la importancia que aparece el vínculo afectivo. En el cerebro reptiliano, en la parte instintiva, las especies sobreviven porque genéticamente ya nacen sabiendo qué tiene que hacer. En cambio, el mamífero, cuando hay desarrollo límbico en el cerebro, cuando hay conexiones límbicas en el cerebro, se necesita ya no solamente de que me den el alimento y que haya sol y yo me pueda y yo tome sol, no, aquí se necesita que haya afecto, se necesita que haya ternura, aparece la amistad, aparece la cooperación, todas esas cosas sociales. Sin esto, un mamífero no sobrevive. Un mamífero necesita del contacto, necesita de la caricia, necesita del acicalamiento, necesita de sentirse protegido, necesita del calorcito si nos ponemos juntos. Eso necesita el cerebro límbico. Ya no sobrevivimos solo con el alimento, ya no es suficiente. Ya se necesitan todos estos aspectos porque si no, comenzaríamos a afectar el cerebro límbico. Por lo tanto, la suma de alimento y afecto es el que va a generar que sobreviva la especie. Aparecen la parte importantísima de que la cría, el dependiente en ese momento, depende de la especie, evidentemente, y las razas y demás, pero depende en una época de su vida de su madre y necesita aprender de su madre. El reptil no aprende de su madre. La tortuga va a la playa, deja los huevos y luego las tortuguitas salen del huevo y salen. Ahí no está la tortuga madre diciéndoles vamos al agua para sobrevivir. Simplemente las tortuguitas salen hacia el agua, pero un lobo, una loba pare sus cachorros en una cueva y la loba va a cazar y vuelve otra vez a la cueva a estar con sus cachorros y se necesita de la madre para sobrevivir. Ahora,
se ha vendido durante mucho tiempo en etología y en manejo de animales la importancia de la madre. En el tema caballos, por ejemplo, de las yeguas. Yo que he hecho por llamarlo de una manera, el experimento de criar en semilibertad una manada de caballos, dejando que el caballo cubra la yegua en libertad, que nazca el primer potro, estando el potrito, he dejado que el caballo vuelva y cubra la yegua, y he tenido una segunda potro. Una de las cosas que más me ha ratificado ese, insisto, entre comillas, experimento que he hecho, es la importancia del padre, del reproductor. Las dos partes son fundamentales. No es solo la yegua. La yegua aporta una cosa, pero es que el reproductor aporta el otro 50%. Y es fundamental. Y durante mucho tiempo, yo hablo específicamente de caballos, nos habían estado diciendo que era la yegua líder, la no sé qué, que si la yegua. La yegua aporta unas cosas en la educación, pero el padre aporta otras. Y eso es parte del cerebro límbico. Y un potro que se cría sin su padre, pues habrá que trabajarlo de otra manera y no es lo mismo, porque el cerebro límbico necesita de eso, tanto del padre como de la madre. ¿Qué es para el cerebro límbico? Y desde esta parte que yo hablo, lo que se llama la educación, porque aquí aparece la educación. La educación, por definición, desde el cerebro límbico y desde esta parte etológica y manejo animal, es enseñar a ser adulto en la especie a ese individuo. Un potrito nace y él no sabe ser caballo. ¿Qué es la educación? La yegua, su padre, el reproductor, y si tiene hermanos, sus hermanos, le van a enseñar en el día a día a ser caballo en un futuro. Eso es educar en la naturaleza. Te voy a enseñar a ser adulto en la especie. En los humanos también. Ahorita Isabel no lo va a explicar, que es exactamente igual. Pero eso es la educación. Luego, evidentemente, se profundizarán otras cosas. Entonces, el primer parte de la educación aparece en la naturaleza lo que se llama la crianza. ¿Y qué es la crianza? La crianza se divide en 3 pasos, que son: el primero necesario es el dar afecto desde la aceptación incondicional. Primero es afecto, hago aceptación incondicional del individuo, que es lo que sucede un potrito cuando nace y está con su madre los primeros meses. Su madre lo acepta incondicionalmente, deja que el potrito pase por abajo, que se le suba, que la muerda, que le invada su espacio vital, que todo vale. Pero a medida que el potrito va aprendiendo, la yegua le va comenzando a poner límites. Y ahí es la educación. La yegua le va diciendo: oye, mira, ahora estoy comiendo, ahora no me molestes. Oye, ahora no me pases por debajo de las patas porque eso es peligroso. Y le va poniendo límites y le va diciendo: esto sí, esto no. Si el potrito se porta mal porque hace cualquier cosa, porque está inquieto y hace algo mal puede ser, pues que invada el espacio de la yegua, que le dé un golpe a la yegua, yo qué sé, lo que sea. La yegua hace un gesto, hay 1000 tipos de gestos, y al potrito le dice: así no, está educando. La educación en la naturaleza es la enseñanza de saber poner límites y que el individuo enseñe también a los otros cuáles son sus límites. Tengo que respetar el límite del otro, pero también hacer respetar los míos. Que ahí hay muchos fallos en el límbico, sobre todo en el ser humano, de que la gente no hace respetar sus límites. Entonces es fundamental para el sistema límbico que se respete el límite del otro y hacer respetar mi límite. Si no, no funciona la ecuación. Esa ecuación es inviolable. Es difícil muchas veces, y muchas veces es muy fácil hacer respetar mis límites, no hago respetar el del otro, o al contrario. No, hay que tanto el uno como el mío. Y si no, no sería adulto. Si no, no sería adulto. Y ahora aparece la última parte de la ecuación fundamental de la crianza, es que hay un afecto, una aceptación incondicional, una educación, y cuando se ha recibido la educación, por llamarlo de una manera, aquí viene la parte más importante y donde los humanos más fallamos, que es aprender a soltar. Cuando la potrita, el potrito, ya aprendió a ser adulto en la especie, ya no depende de la yegua. Y ya tiene que salir a buscar otros compañeros y crear su propia manada. Y entonces busca otros potros y otras potras de su misma edad y generan bandas de
de machos y de hembras juveniles que forman su propia manada y de ahí buscarán compañeros para reproducirse y crear una nueva manada, pero no dependen de su mamá ni de su papá. Y las yeguas y los caballos, en eso es como es, cuando llega a la edad adulta y ya comienzan los potros a reproducir y ya son sexualmente activos, el padre y la madre les dice, compadres, aparte de la manada, aquí adentro ya no. Y tienen que crear un grupo al lado. Y eso es saber soltar. Al humano nos cuesta mucho eso, porque queremos siempre anidar, siempre aquí, ¿qué va a ser? Pobrecito, y si se lo comen, y si lo no sé qué. Yo que tengo mis caballos sueltos en un corral, yo toda vez que viene alguien a verlos es, oye, y el frío, y si nieva, y si hace calor, y si no sé, todo el día estamos pensando en eso. En la naturaleza, la yegua se ha encargado de enseñarle a la potra, porque ella lo ha hecho, que cuando el aire viene de no sé dónde, nos ponemos el anca contra una piedra y ahí no me pega el aire. Y el potrito aprende y hace eso. Y la próxima vez que venga el aire, el potrito se pondrá contra la piedra y el aire no le molestará. Y la yegua ya se lo enseñó y a otra cosa mariposa. Eso es límbico en la naturaleza. Y es perfecto. Luego, viene una parte fundamental, que es el tema de los castigos, los premios y los refuerzos. Que esto nos da para dar 500 sábados de charlas. Porque es un tema de la teoría del aprendizaje, que también la hemos tocado y es fundamental. Y del castigo, refuerzos y traumas, es de donde pueden aparecer, refuerzos, castigos y premios, es de donde pueden aparecer los traumas de la educación. ¿Qué sucede? Yo no me voy a poner aquí a dar las definiciones de refuerzo positivo, castigo, porque eso no es mi tema y no me voy a poner ahora. Lo que sí es muy importante, trayendo el tema de la etología y de la parte animal hacia acá, y desmenuzando, si quisiéramos llamarlo de una manera, la diferencia que hay entre la naturaleza y nosotros respecto a lo que es hacer un castigo, un refuerzo o un premio, es que en la naturaleza todo sucede en el momento perfecto, con la intensidad perfecta y sin resentimiento. Se hace en el momento justo, con la intensidad justa y sin resentimiento. Y ahí, en una de esas tres palabras, cuando hacemos mal un refuerzo, un castigo, hemos fallado en una de esas tres palabras. O muchas veces nos pasamos de intensidad, o muchas veces lo hacemos a destiempo, o luego nos quedamos con el tema aquí grabado en la cabeza y refuerzo tarde por si acaso. Eso no existe en la naturaleza. El cerebro límbico aprende en el momento indicado esta intensidad y sin resentimiento. Y si yo no puedo castigar o reforzar en el momento que sucedió la acción, lo dejo pasar. Y ya reforzaré o ya castigaré. Yo siempre pongo con los caballos el ejemplo de la absurdez, que conozco gente que llegas por la mañana, el caballo se ha cagado en el comedero y le pegan una paliza al caballo porque se ha cagado en el comedero. El caballo ni sabe dónde se ha cagado, ni por qué le están pegando, ni qué sucede. Y la gente, es que eres tonto, es que eres no sé qué. No, el tonto eres tú, que no entiendes que el caballo, lo que él está entendiendo es que la paliza se la estás dando por la acción inmediatamente anterior a la paliza. Si en ese momento, pongo un ejemplo que me estoy inventando, el caballo ha levantado una mano y tú en ese momento le pegas, el caballo asimila que le has pegado por levantar la mano. Y el caballo dice, ¿y a mí por qué me pegan por levantar la mano? Si yo llego y está el comedero cagado, primero, eso no es para castigar, pero si fuese a castigarlo no podría hacer nada. Tendría que dejarlo pasar y esperar a estar viendo el caballo que cague en el comedero y en ese momento castigarlo. Entonces, tres palabras claves. La intensidad, porque el ser humano tiende a pasarnos de la fuerza y eso. La intensidad, el momento y que no haya resentimiento. Y aquí también hay que entender que en la naturaleza, en el sistema límbico, se necesita que también existe. Lo que pasa es que el ser humano ahí es donde falla, pero es que existe, y yo, si no, yo los invito a ver animales en la naturaleza, que una yegua a un potro, si lo tiene que castigar dándole una patada, se la da. Porque hoy en día queremos vender como que no se puede tocar a un animal, porque todo es maltrato.
y eso no es cierto. Lo que es maltrato es cuando no lo haces bien hecho. Y yo quiero evitar ante todo tener que darle un manotazo a un caballo. Y no quiero darle un manotazo a un caballo. Pero si un caballo a mí me va a pegar un mordisco, yo primero le doy un manotazo. Porque primero está mi integridad y le estoy enseñando al caballo a respetarme. Estoy actuando en su límbico. Y él me va a respetar, yo lo voy a respetar. Ojo, voy a evitar al 3000% tener que darle el manotazo. Pero si está la ecuación entre Felipe caballo, Felipe da el manotazo. Y eso es educación. Ahora le doy un manotazo y se acabó. No le pego 20 manotazos y 10 minutos después le pego otros 3 por si acaso. No. Le doy uno y punto. Y si no le pude dar, no pasó nada. Pero el manotazo, aquí viene la clave, es lo menos importante. Lo importante es la actitud que yo tenga ante el animal. Y simplemente a veces con un gesto no necesitas dar el manotazo. Que eso es lo que se valora en la naturaleza, la gestualidad y la posición corporal y tu actitud. Entonces, ¿yo cómo evito llegar al golpe con un animal? Con mi actitud personal. Yo os lo dije en alguna charla y aquí lo repito porque hoy es el tema, que el mejor premio o el mejor castigo para un animal soy yo. Y si el animal ve que yo me activo, que yo me pongo loco, que yo le digo, ¡ah!, el caballo dice, aquí pasa algo, porque este se ha vuelto loco. Y si yo me relajo y respiro, el caballo dice, mira qué bien. ¿Por qué? Porque aprenden por imitación, límbico. No necesito pegarle. Yo solamente le voy a pegar a un caballo si veo que él me va a agredir a mí. Si no, no tengo que pegarle, simplemente con mi actitud lo manejo. Y estoy trabajando mi parte límbica y ahorita van a salir las inteligencias. Esto es fundamental para entender el límbico y que se respeten los límites. Vuelvo y lo repito, lo dije hace 3 minutos y lo recalco. El respeto de los límites proxémicos y la proxemia es fundamental en el límbico. Con los animales eso es clarísimo. Nosotros que hacemos en México un curso de ir a ver caballos en libertad en unos montes, que bajamos los caballos del cerro y trabajamos con caballos que no tienen manejo humano, ahí es donde aprendes del límbico y del respeto, porque un caballo que viene del monte, si tú no lo manejas muy bien, el caballo se voltea y te da una patada en la frente, porque tú te conviertes en ese momento en un depredador para el caballo y él se va a defender, y ahí es donde el caballo te dice, respira, relájate, camina bien, pon los pies en la tierra, antes de avanzar analiza cómo está la situación, si no me dejo tocar por algo será, respeto de límites. Eso es cerebro límbico en la naturaleza. Y para terminar y darle el paso a Isa y luego a Ana, también hay una cosa muy importante en el cerebro límbico y es el concepto del perdón y la comprensión. En el cerebro límbico no existe el perdón como tal, porque ahí perdonar está bien a nivel social, cultural, de si te piso o si te doy un golpe sin querer, te digo lo siento, pero aquí estamos hablando a nivel etológico y cerebral. Y para que se entienda el perdón como tal en la naturaleza, o etológicamente, si quieren, o psicológicamente, o para que el límbico lo comprenda y guarde en ese disco duro lo que ha sucedido y pueda pasar página, que al final eso es lo importante del perdón, a este nivel del que yo estoy hablando. Ahora Isabel profundizará en eso, a nivel ya más del ser humano y psicológico, es que se necesita pasar página. ¿Eso qué significa? Que yo necesito comprender lo que sucede. Y entonces, antes de actuar, comprendo y luego actúo. Ejemplo de la cagada del caballo. Si el caballo se caga en el comedero, más bien analizo por qué de pronto la culpa es mía por, primero, tener un pobre caballo encerrado 24 horas al día y luego poner el comedero en la esquina donde él caga. Con que el caballo salga más al prado y cambie el sitio de comedero, ya no se caga en el comedero. Entonces, pensar antes y ahí sí entraría, que eso ya es para dejar los apuntes, para la parte cuando hablemos del neocortical, la parte mental de razonar y saber qué hacer. Pero yo no puedo perdonar si no comprendo. El límbico jamás va a perdonar si no comprende.
No, y a nivel etológico y de lo que yo estoy hablando, es saber pasar página. Pero pasar página de verdad, que cuando pasé página, eso ya se quedó en el pasado y después no se me va a venir encima otra vez. Entonces es fundamental el comprender. Si no, el límbico no descansa. Pues, Isa, somos todos oídos y iremos jugando y participando. Muy bien. Bueno, has dicho una cosa que es muy importante tener en cuenta, porque también nos toca a los seres humanos el dar la versión adulta del ser humano, para lo que estaría enfocada nuestra educación y nuestra crianza. Tú decías una cosa, y es que la aceptación incondicional de la cría es algo que ya en el ser humano ya no existe. Si es niño, si es niña, si es grande, si es pequeño, si tiene la nariz grande, si es feo, si es guapo. Es decir, el niño ya empieza a ser valorado y evaluado nada más nacer. Y además existen depresiones de la madre y muchas cosas y tal para las que no está preparada porque no ha sido educada, es decir, son las madres las que enseñan a las madres, con lo cual ya el nacimiento es un trauma y lo que es la crianza, si no se tiene una estabilidad emocional, todo el torrente de hormonas a una madre, en un momento dado, todas nos ha pasado, se nos ha hecho un mundo, hemos tenido momentos de exasperación y todo eso ya está influenciando. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues esto, futuras madres, no os preocupéis, si es que cuando se entiende de qué va este mundo, luego pues todo va a cobrar un sentido, ¿de acuerdo? Pero los niños son juzgados, son evaluados, ¿no? Y entonces eso no ocurre en la naturaleza, con lo cual ya hay el primer dolor, la primera herida, la no aceptación incondicional. Esto va a influenciar en la valoración que uno tiene de sí mismo, ¿no? Y luego, por otro lado, no se aplica lo de la firmeza, justicia y coherencia en la educación, de la que tú hablábamos hace un par de sábados, con lo cual no hay justicia, no se aplica bien el castigo positivo, y no se aplica bien el refuerzo positivo. Entonces, nosotros recomendamos siempre refuerzo positivo, mucho, todo el que se pueda, y sobre todo que sea justo, porque sobre refuerzos positivos tampoco son educativos. Y ausencia de refuerzo. Es decir, castigar positivamente no sabemos hacerlo. Estamos llenos de heridas y de traumas, y cuando nos enrabietamos podemos ser injustos en el castigo positivo, y han sido injustos en el castigo positivo que nos han dado, con lo cual ya tenemos un primer trauma de aceptación incondicional y ya tenemos un segundo trauma educativo en el que no ha habido justicia, con lo cual el niño piensa que es lo que merece y tal en un momento dado, y que es así como es, ¿no? Y aprende eso, ¿no? Eso va a ser muy doloroso luego en sus relaciones, y habrá que desenredar. Cuanto más trauma, más desenredo tendrá que haber, y cuanto menos trauma, bueno, pues puede ir uno encontrándose con soluciones, con recursos, pero todo esto va a influenciar muchísimo. Todas las cuestiones del cerebro límbico van a influenciar luego muchísimo en nuestra capacidad para tener autoestima y en nuestra capacidad para tener autovaloración. Dicho esto y visto que no sabemos educar a los niños y no se nos ha educado con justicia y con coherencia, vamos a hablar ahora de las inteligencias que podemos aplicar y que tampoco nos han enseñado a utilizar, pero que de repente nos las podemos encontrar y podemos hacer un uso de ellas para empezar a estabilizarnos, para empezar a vivir mejor todo lo emocional, la rabia, la tristeza, el miedo, y para aprender sobre los mensajes que nos traslada la tristeza, los mensajes que nos traslada el miedo y los mensajes que nos traslada la rabia, cómo podernos desahogar, cómo podemos manejarnos en el acercamiento y en el alejamiento de los afectos, cómo aprender a dejarnos afectar hasta lo que nosotros queremos ser afectados, y no a través de nuestras pasiones, es decir, poner voluntad en el grado de afectación. Y cómo vivir las emociones, porque eso significa estar arraigados con la vida. Es decir, la mente y el instinto no es el robot. ¿De acuerdo? El robot, vamos a decir, futuro, será mente e instinto.
Al ser humano suplir las emociones es absolutamente imposible y es lo que nos arraiga a la vida, es lo que nos hace ser felices o infelices, es lo que nos hace amar, es lo que nos hace no amar, es lo que nos hace vibrar, es lo que nos hace acercarnos, alejarnos, es lo que nos hace encantarnos, maravillarnos, es lo que nos hace llorar. La expresión de las lágrimas es sentirse humano. Y ha habido efectivamente tiempos en los que las emociones no eran políticamente correctas. Se ha castrado mucho lo emocional, sobre todo en el varón durante muchos siglos, pero también en la hembra, también, que nos decían que no nos podíamos poner como nos poníamos y que en todo caso que fuéramos al psicólogo, ¿no? Yo me acuerdo que mi padre, cuando venía un hombre y tal, yo le alquilé un despacho, no lo entendía cómo los hombres iban al psicólogo. Pensaba, son las mujeres las que tienen que ir al psicólogo, estáis fatal. ¿No? Ah, vale, papá. Pero esa mentalidad y tal es la que le enseñaron a tener, es decir, y bueno, no debió de encontrar muchas pruebas científicas de lo contrario. La cuestión es que se generan cánceres, se generan infartos, se generan... todas las enfermedades que vio mi padre son la represión de sus afectos, ¿no? Porque esto, cuando estudiamos la inteligencia afectiva y sobre todo la inteligencia de los estados de ánimo, nos damos cuenta de que hacemos constricción, pero no expansión. Y la constricción sin expansión, que es la vida, es la enfermedad. Es la represión, es el bloqueo, es el constructo y tal que se queda. Lo que hablaba Felipe, el resentimiento. Y cuestiones no solucionadas porque no ha habido la contracción, la expansión, solamente la contracción. El miedo, la tristeza, la rabia. Luego, pues, tanto la tristeza, por ejemplo, bueno, ahora voy a poneros unas diapositivas para ir un poco más estructurada en mi charla y así vemos un poco los aspectos de las inteligencias y vamos a avanzar porque es posible restaurarnos, es posible restablecernos, es posible vivir bien las emociones, no hay que tenerles miedo, eso es lo primero, ¿de acuerdo? Es verdad que hemos tenido explosiones emocionales o han tenido explosiones emocionales a nuestro alrededor y ha sido muy desagradable. Esa es la conexión instintivo-límbica que genera violencia, o la mental límbica que genera películas mentales absolutamente horribles sobre las emociones. Con lo cual vamos a tratar de que instintiva y comportamentalmente o mentalmente podamos ser objetivos a la hora de interpretar nuestras emociones, porque nos montamos unas películas tremendas y para eso hay que aprender. ¿De acuerdo? Eso se va aprendiendo. Sobre todo para no desestabilizarse, que es lo que no queremos. Pero no desestabilizarse no significa reprimir las emociones. Pues entonces queda uno constreñido, bloqueado. Y entonces, efectivamente, los robots nos sustituirán el día de mañana. Con lo cual es muy interesante que empecemos a plantear un sistema emocional, los seres humanos, equilibrado, en las cuales, bueno, pues lo que es el mejoramiento humano de las próximas generaciones no se les ocurran ideas raras, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a demostrar que somos gestionadores de nuestras emociones y que además las necesitamos, las amamos y cuando las padecemos las solucionamos, porque hay veces que las emociones nos vienen a contar noticias que nos generan estados de ánimo. Pues ahora vamos a ver cómo gestionar dichos estados de ánimo. Pues vamos con ello. A ver, lo primero, poner la diapositiva bien puesta para que salga la primera. Aquí las tenemos. Voy a ponerme bajito, así. Bueno, aquí tenemos las tres inteligencias, la inteligencia afectiva, la inteligencia de los estados de ánimo y la inteligencia motivacional. En resumen, la inteligencia afectiva es el proceso mediante el cual nos dejamos afectar por algo o alguien. Es decir, lo primero es que ponemos voluntad sobre si nos afectamos o no nos afectamos. ¿De acuerdo? Porque uno puede decidirlo. Y desarrollamos la habilidad de acercarnos a una persona, lugar, cosa, idea o situación o alejarnos. Y además también gestionar cuánto nos dejamos afectar.
Y es muy interesante dejarse afectar lo que la naturaleza procura, no lo que las pasiones o lo mental o las películas nos dicen como eso, que son expresiones límbicas que no son reales, son sentimentales. Tú puedes amar a un perro, a un caballo, a un bebé, pero es muy interesante no ponerse histérico, porque entonces no estás transmitiendo la energía del afecto. La energía del afecto es una energía suave, dulce, es una energía tierna, es una energía que es más bien calma que pasional. Luego tenemos la inteligencia de los estados de ánimo, ahora volveremos sobre la afectiva, que es la capacidad de entrar, mantenerse y salir de cualquier estado de ánimo, sea la experiencia dolorosa o placentera. Es decir, se puede postergar. No hay que ir desparramándose sentimentalmente cuando uno está bajo secuestro emocional o cuando uno tiene tristeza. ¿De acuerdo? Se puede dejar la tristeza colocadita en un sitio en donde luego vamos a volver y tal, para vivirla, para sentirla y para, sobre todo, recibir el mensaje de la tristeza. Así como de la rabia, que son las dos emociones fundamentales que se gestionan con la inteligencia de los estados de ánimo. Que es efectivamente, bueno, pues vamos a decir, salir con dignidad socialmente cuando sea apropiado y salir con desahogo apropiadamente cuando sea adecuado después de una reflexión y después de una vivencia de la misma. Una cosa íntima. Además, que puede ser la pérdida de poder personal. La pérdida de poder personal es que de repente uno se encuentra desvalorizado y entonces la experiencia será de rabia, que puede degenerar en agresividad o que puede degenerar en violencia. Depende si se mete el instinto, será violento, y si se mete la agresión será mental. Con lo cual es posible postergarlo para calmar los ánimos, también los neuropéptidos, y para luego poder dar paso a la reflexión en caso de pérdida de poder personal. Luego veremos que hay dos maneras de salir de los estados de ánimo. Vamos a ver cuál era, espérate que ahora ya me he quedado. Bueno, luego lo veremos. Y luego la inteligencia motivacional, que es la inteligencia del deseo, la inteligencia de la pasión, la que tú tienes por los caballos, Felipe, que al final te ha salido con la tuya, la que tengo yo por el eneagrama, que al final me he salido con la mía, la que tienes tú por el binomio y educación de los perros y de justicia con los perros, Ana, que al final te ha salido con la tuya. Quiere decirse que realmente cuando existe una motivación, cuando existe el deseo, entonces uno está más conectado con la vida, está más conectado con quién es, ¿no? Entonces la inteligencia motivacional sería la inteligencia del amor por la vida, de levantarse, vamos a decir, en un estado de serenidad, de contento y de alegría por cómo uno está desempeñándose en la vida. Eso sería como una situación a la que de repente uno llegaría, si se lo gana. ¿Cómo se lo gana? Bueno, pues se lo puede ganar comportamental y mentalmente, por supuesto que sí, pero lo que va a ser el motor va a ser la motivación, va a ser la pasión, va a ser lo que realmente uno sabe qué es lo que le gusta, qué es lo que además en lo que se desempeña y además encima si te ganas la vida con eso, ya como para órdago. Pero eso solo lo puede conseguir esta inteligencia. Y esta inteligencia es como un gran director de orquesta de muchos otros recursos que tenemos, porque es muy difícil, por ejemplo, cuando estabas tú, Felipe, hablando del cerebro límbico, también estabas hablando del instintivo, ¿no? Porque el cerebro, vamos a decir, límbico e instintivo, que son los dos inconscientes y que son los dos más animales en un momento dado, en el sentido de que existen sin necesidad de raciocinio, están intrínsecamente unidos. Y entonces nosotros lo que hemos hecho cuando y también MacLean y tal, que fue el fundador vamos a decir, de la teoría de los tres cerebros, lo que estamos haciendo más bien es como una especie como de estructura pedagógica para que lo entendamos, pero están muy intrínsecamente unidos. De todas formas, estas inteligencias son las que nos van a ayudar a podernos empezar a gestionar de otra manera emocionalmente
emocionalmente, porque generalmente el sufrimiento viene de cualquiera de estos puntos, de los afectos, de las motivaciones y de los estados de ánimo. Eso es lo que nos hace más felices y más infelices en la vida. No tiene tanto que ver como con el comportamiento como con la mente, sino de cómo nos vivimos, cómo nos experimentamos y los mensajes que nuestro cuerpo nos está transmitiendo, que es a través de las emociones. Esto es trasladable, por supuesto, a nuestras relaciones con nuestros congéneres, ¿no? Y ojalá sepamos gestionar bien nuestro límbico, porque va a ser la única manera de que podamos tener relaciones armónicas. Porque, bueno, la parte emocional, como yo creo que habréis comprobado todos, es muy fuerte en el ser humano y está muy mal gestionada, ¿no? Y es, por tanto, bueno, pues vamos a decir, el motor también de los conflictos. Aquí están los celos, aquí están las positividades, aquí están bueno, pues los límites no solamente tienen que ser físicos, sino que también pueden ser emocionales, pero nada de que no te tengan que poner límites, lo mejor es ponerte límites tú. Y entonces en ese caso, bueno, pues nos evitaremos experiencias muy dolorosas, y es que nos pongan en nuestro sitio, ¿de acuerdo? Sobre todo a las personas que, como bien sabemos, tenemos la parte emocional más sensible, ¿no? Porque hay personas que tienen la parte mental más sensible, hay personas que tienen la parte comportamental más sensible, pero sabemos que hay también personas que tienen la parte emocional más sensible, con lo cual yo creo que estas son inteligencias para todo el mundo, porque todos tenemos emociones, pero ojo y tal a las personas que estamos siempre petando emocionalmente, ¿no? Aquí es donde encontraremos algunas de nuestras soluciones. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, aquí tenemos la inteligencia afectiva, que es el proceso por el cual nos dejamos afectar por algo, a alguien, y desarrollamos la habilidad de acercarnos a una persona, lugar, cosa, idea o situación. Aquí la cuestión es ser oportuno, es ser pertinente y es el irlo aprendiendo. La inteligencia quiere decirse que es inteligente, y perdonadme la redundancia. Es decir, si empezamos a mirar esta inteligencia y empezamos a hablar con ella y a entenderla y ver cómo se manifiesta en nuestro cuerpo y lo que nos traslada, aprenderemos a ser inteligentes. Esto no lo tenemos que inventar. Es el proceso de amar, de ser atraídos, de ser afectados e incluso profundamente afectados, que es lo que se recomienda en un momento dado para vivirla. Profundamente afectados por una mirada, profundamente afectados por un animal, por una persona, por un atardecer y por la belleza de la vida y tal, ¿no? Eso es un buen ejercicio para la inteligencia afectiva, porque te estás afectando con cosas y tal que te están enriqueciendo por dentro y te están trasladando mensajes preciosos, que son de belleza, que son de lo que tú tienes alrededor. Y luego, pues por personas y tal, también sería interesante que aprendiéramos a afectarnos y cuánto nos afectamos, para no estar abochornando a las personas o avergonzando a las personas o espantando a las personas, porque vamos a ir viendo y tal que cada cual tiene su manera de procesar la información. Y entonces hay personas que requiere una mayor proxemia, una mayor, vamos a decir, alejamiento emocional para entrar en comunicación. Y hay personas que es más bien una cuestión de límites físicos y es cuestión de energía poderosa y tal para poderse relacionar con ellos, con lo cual pues estaría muy bien gestionar, a ver cómo se gestionan los afectos a la hora del acercamiento, a la hora de cuánto me voy a dejar afectar. No, es que me conmoví tanto, bueno, tanto cuánto. ¿Decidiste tú cuánto te conmovías? Porque es muy interesante decidirlo en un momento dado. Y también decidir conmoverse, pero sabiendo que es una decisión que uno ha tomado. Y así no dejamos que las pasiones vayan por libre, ¿no? Aquí había una cosa que me llamó mucho la atención sobre la entropía, ahí a la izquierda, arriba. Es no dejar que se monte un caos por dentro con respecto a los afectos, con respecto a los acercamientos, alejamientos y con respecto a cuánto me dejo afectar por el otro o por lo de fuera o por mí mismo. Esta es la inteligencia, mirad lo que dice abajo: si has permitido que la vida se vuelva aburrida, impersonal o si te has cerrado al amor, podrás recobrarte y recuperarte, incrementando el uso de la inteligencia afectiva.
Estar enamorado de la vida no hace falta estar perdiendo los papeles. Se puede estar enamorado de la vida, es una cosa muy íntima. La inteligencia afectiva es algo que vive uno, ¿de acuerdo? Y entonces compartirlo significa pues esperar a ver cómo el otro lo recibe. Y medirse un poco en el sentido de, y esa inteligencia es intrínseca, nada más que hay que dejarla ser y no entorpecerla mentalmente con películas. Luego tenemos la inteligencia de los estados de ánimo, ¿no? Que es la capacidad de entrar, mantenerse y salir de cualquier estado de ánimo, sea la experiencia dolorosa o placentera. Aquí sobre todo vamos a hablar de esa contracción, ¿no? que hablábamos antes, ¿no? Lo primero es aprender a que uno puede gestionarlos y puede desplazarlos y puede postergarlos. Eso es un gran aprendizaje. No, es que yo me siento... No, un momento. ¿Te han preguntado cómo te sientes? ¿Es oportuno que hables de cómo te sientes? ¿Es oportuno que tu comportamiento sea por cómo te sientes? ¿Los demás tienen responsabilidad de tener que apoquinar por cómo te sientes? Y entonces es una inteligencia en la que uno pues tiene que de la que uno tiene que aprender, ¿no? Se da sobre todo en dos procesos que son la tristeza y la rabia, que es la pérdida de poder personal, que es la pérdida de la valoración, la rabia, aquí la tenéis a la izquierda, y la tristeza, que es generalmente representado por algo que uno tiene que recordar porque ya no está. Es el recuerdo, también el recuerdo de ti, que puede ser de poder o de potencial de persona, lugar, objeto, idea, satisfacción, estatus. No hace falta perder a una persona. Puede perder uno el estatus, puede perder uno un objeto, puede perder uno un lugar, puede perder uno la satisfacción. La tristeza implica que hemos amado profundamente, porque si no, no se presentaría. Y no es una emoción de la que haya que huir, ¿de acuerdo? Porque es recordarse. La cuestión es que uno la tiene que vivir individualmente hacia uno, ¿de acuerdo? Y compartirla solo cuando sea agradable, cuando sea algo que aporte, nunca que drene. En el caso de la rabia y tal, la pérdida del poder personal, es mucho mejor no negarla, ¿de acuerdo? Hay que aprender a reconocerla y además, bueno, su propósito además es la acción. No quedarse constreñido en la ira de que la vida no me da lo que yo quiero y por tanto no valgo. Acordaros de que todas estas tristezas y tal, o todos estos sentimientos van a provenir y se van a estar repitiendo a lo largo de nuestra vida. Y son cuestiones además que son muy interesantes porque nos ocurren a todos. Y una de las cosas es dejarse tener estados de ánimo, porque es información que uno se está trasladando a uno mismo. Lo que pasa es que es muy interesante saber qué información, y es un poco lo que estamos dando, y ahí la que te lo da es la inteligencia de los estados de ánimo, que la tienes intrínseca. Es decir, pretender que no estás triste es una estupidez emocional, dice abajo, donde pone esto en azul. Ya estoy empezando a hacer cosas raras con el ordenador, Felipe. Ya, bueno, en fin. Y luego tenemos la inteligencia motivacional, que es la habilidad de ser conscientes de nuestros deseos, de ver lo que nos emociona y nos mueve, la habilidad de guiar nuestra vida en relación con lo que amamos, cosa que tenemos derecho a hacer, no resignarnos a los deberes. Aunque haya que cumplir deberes y tal, por supuesto que sí, y además incluso os diré que para conseguir lo que uno quiere existe la aduana, y depende de lo que uno quiera, la aduana es más grande o más pequeña, con lo cual tienes que valorar a través de la inteligencia motivacional qué aduana quieres pasar, pero hay que pasar aduana cuando quieres conseguir lo que amas. Y entonces ahí eso es un trabajo de desarrollo personal. Lo que pasa es que la energía de la inteligencia motivacional cuando se despierta mueve montañas. Y además es inteligente, porque estamos hablando de inteligencias, con lo cual, pues si en un momento dado dejamos que se desarrolle naturalmente en nosotros, por supuesto sin ilusiones, por esa es la energía, digamos, la inteligencia
Por aquí decían palabras muy bonitas sobre es lo que quieres, lo que te excita, lo que te emociona, y eso es materia del cerebro límbico. Sentirte arraigado a la vida, decía, hacer el amor con la vida es dar a luz a la vida, ¿no? Es algo que, bueno, esto las personas que lo hemos experimentado, y ahí tenemos los tres sesgos, quiere decir, no hace falta ser transmisor, mirar Felipe y tal, que es una persona conservación y tal, y esto no tiene absolutamente nada que ver con los sesgos instintivos. Esto es algo intrínseco de todos los seres humanos. La cuestión que es que a lo mejor que habrá que gestionar la valoración que uno tiene y por tanto la pérdida de poder personal, que la tienes en la inteligencia de los estados de ánimo, para poder destapar y tal, vamos a decir lo que tenemos constreñido, y esto va de constricción, expansión, porque si no hay expansión, la constricción nos lleva a la enfermedad física. Reconciliarse con el yo quiero, bueno, es decir, esto os lo enseñamos un poco para que veáis que hay recursos, ¿no? Es decir, vamos a seguir con esto y tal, ¿no? Me parece que ya vamos terminando con el tiempo que tenía yo y seguiremos hablando de ello. Tengo muchísimas cosas que contaros sobre esto, pero más o menos quería, bueno, pues que os quedara clara, a ver cómo dejo de compartir un poco, ¿no? Que hay inteligencias del sistema límbico que tenemos a nuestra disposición y que no nos las han enseñado, que es poder tener liderazgo sobre el cerebro límbico, y empezar a arreglar todos los desaguisados que hemos montado con el cerebro límbico, tanto en constricción como en expansión, porque si te quedas nada más en expansión, entonces luego ¿qué? Llegará un momento en que tengas que contraerte para luego volverte a expandir. Y entonces es muy interesante pues tener la gestión de esto a voluntad, el liderazgo. A partir de ahora gestiono mis emociones, lidero mis emociones y soy inteligente emocionalmente. Y entonces, por ensayo y error, os aseguro que la vida os va a poner cantidad de... Una de las cosas, por ejemplo, que me pasó a mí con mi gato en otoño ha sido una exageración límbica con él. ¿De acuerdo? Es decir, esto lo comentábamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues me puso en mi sitio y tal. La naturaleza, no se puede luchar contra la naturaleza, ni controlar el instinto de nadie. ¿A qué tiene derecho uno? Los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de los demás. Esto lo decía Felipe cuando hablaba de soltar. Y es el cerebro límbico el que tiene que soltar. Es el que tiene que cortar el cordón umbilical a las crías y tal para que monten sus propias manadas, como decías. Y esto no es una cosa traumática, o cortar el cordón umbilical de cualquier cosa a la que uno haya puesto cordón umbilical, que no solamente tienen que ser las crías. Es decir, el empezar a vivir emocionalmente en intimidad y dar la mejor versión de tus emociones sería la meta. Y para ello, bueno, pues hay que aprender. Nada más que esto, insisto, estamos en el mejor laboratorio, que es como la vida lo que nos va poniendo. ¿Con quién tenemos ahora algún tipo de espectáculo dantesco límbico? Pues con esa persona. Hacer prácticas. Y bueno, pues aquí os dejo, Ana. Yo creo que se te habrá activado tu neocórtex, maravilloso con todo lo que hemos estado hablando. Una de las cosas que yo siempre digo, y aquí pues contradíceme por favor, o mira a ver por qué lo digo, y es que los perros son cerebros límbicos puros. Y entonces pues ahora tú cuentas y tal si esto es cierto o no es cierto, porque es que es todo cerebro límbico, ¿no? Todo cerebro límbico, eso es. Muy bien, pues Ale, ahí te dejo, Ana. ¿Ha habido alguna pregunta en el chat a propósito de lo que estábamos diciendo? ¿Alguien ha visto algo? Te han dado las gracias. No, te han dado las gracias, pero todavía no. Antes que pase, Ana, ahora cuando estabas tú hablando y ahorita, sobre todo con lo que dijiste al final, que hay un concepto, simplemente puntualizar dos cosas y ya le doy el paso a Ana, 30 segunditos, que es sobre el liderazgo y en la naturaleza y en la etología. El concepto de liderazgo es que se aprende a ser confiable. No es que te sigan porque impones, te siguen porque confían en ti, porque haces un buen porque les gusta tu energía. Haces un buen reflejo de lo que tú eres, te haces un ser confiable y entonces te siguen. Ese es el concepto de liderazgo, que no es ser líder es que te sigan simplemente. Yo puedo imponer que me sigan y soy líder.
pero en la naturaleza eso no funciona. Lo que funciona es que tienes que dar lo mejor de ti, sacar lo mejor de ti, tener todo esto que estamos hablando del límbico muy bien en su sitio para que te conviertas en un ser confiable y entonces te sigan cuando se necesita, pero también saber que a veces necesitas seguir. Eso también es parte fundamental del liderazgo en la naturaleza. No es solo que me sigan, que es una cosa que con el ser humano, con el concepto de liderazgo ha tergiversado muchísimo. Y la otra reflexión que estaba haciendo mientras hablaba es que muchas veces hay mucho conflicto y nos conflictuamos mucho en el límbico porque tendemos mucho a poner expectativas en el otro. Mis expectativas las pongo en el otro. Entonces ahí entramos en unos conflictos tremendos. Y a mí con los animales me pasa muchísimo. Ya no hemos, no, ni me han ni hemos visto el caballo y ya te están diciendo que por la raza está lo cual. Ya no estamos funcionando. Ya ahí estamos distorsionados y ya en el ser humano, pues ni te digo. Y ahora Ana nos va a hablar un poco de cómo lograr con estos límbicos de 4 patas, lograr hacer un canal de comunicación, que al final es lo que se trata. Al hablar de inteligencias, es lograr encontrar canales de comunicación, ya sea entre la misma especie o diferentes especies, pues para que estemos todos un poquito más equilibrados. Entonces Ana nos va a hablar de cómo con nuestros amigos límbicos encontrar esos canales de comunicación. Hombre, con el tema de la confianza, discúlpame que te conteste y tal, es que se confía en una persona que sabes que no te va a hacer ningún extraño emocional imprevisto en cualquier momento, en el que no entiendas nada y estés a punto de saltar al precipicio, ¿no? Que es un poco muchas veces lo que nos pasa y tal cuando confiamos en una persona es porque sabemos que no nos va a hacer ningún extraño emocional. Yo siempre digo una cosa, ¿no? Y cuando he llegado en algunos límites y tal, incluso han podido llegar conmigo también, hay una expresión colombiana, y es, hablo contigo, te camino por las pestañas. Cuando estás caminándole por las pestañas a una persona no te estás relacionando con ella porque le tienes miedo a cualquier reacción emocional y estás en esos momentos cumpliendo con el máximo de educación y diplomacia. Sin embargo, cuando confías en que una persona no te va a hacer un extraño emocional, entonces sí que te comunicas con ella y no le caminas por las pestañas. Entonces, ¿cuántos nos han caminado por las pestañas porque nos tenían miedo? ¿Y cuánto hemos caminado por las pestañas a personas a las que teníamos miedo? Eso es una manera de empezar a gestionar la inteligencia afectiva y la inteligencia emocional. Pues con los perros y los animales, bueno, con los perros te pueden hacer un poco la pelota, pero por ejemplo con los gatos y con los caballos y tal, esto, si no gestionas tu inteligencia emocional la llevas clara, o sea, te quiero decir, no son diplomáticos y tal en un momento dado, ¿no? Con lo cual es muy interesante ir a la naturaleza con la inteligencia afectiva y con la inteligencia de los estados de ánimo bien gestionadita, porque será la única manera en que nos comunicaremos con los animales. Exactamente. Bueno, Ana. Adelante. Bueno, adelante. Pues a ver, algo fundamental de todos estos procesos es que para que haya aprendizaje tiene que haber emoción, porque sin emoción no se produce ese anclaje y no aprendemos, ni se queda en la memoria, ni podemos generalizar lo aprendido. Pero yo creo que la base fundamental de las intervenciones asistidas con animales, en mi caso con perros, es crear esta emoción, esta expectativa, esta motivación para que haya ese anclaje con esos procesos de aprendizaje. Es fundamental. Pero es que lo mismo va a pasar con el vínculo, por eso me gusta tanto hablar del vínculo y de la relación que tenemos que establecer en este caso, con los perros. Para crear ese binomio, ese vínculo, tiene que estar basado en la confianza, en la motivación, en el establecer un canal de comunicación donde nos podamos entender bidireccionalmente ambos, donde podamos dar una estructura a nuestros animales en el hogar donde vivimos que podamos trasladar a las sesiones que podamos hacer con ellos en el caso de que trabajemos en esto. Uno de los conceptos muy importantes que ha salido es el tema del aprendizaje por imitación. Yo, por ejemplo, a la hora de adiestrar perros, algo que me ha
funcionado y que siempre utilizo es que cuando viene un nuevo miembro de la familia a casa, yo le pongo a trabajar con el resto de mis perros, porque es mucho más sencillo, se acelera ese proceso de aprendizaje, porque el perro, el nuevo integrante, ya sea pequeño, ya sea adulto, va a estar aprendiendo de sus iguales. Yo tengo 3 perros, pongo a los 3 perros, aparte de trabajar los turnos de espera entre ellos, van observando y van aprendiendo. Entonces, eso hace que aprendan mucho más rápido y que les sea mucho más fácil el saber cómo tienen que actuar cada día o lo que yo les puedo pedir, y más si se trata de un entrenamiento específico para perros de terapia, que va a ser mucho más sencillo cuando uno observa a otro. Entonces, cada vez que veo que cada vez que viene un nuevo miembro, incluso perros que vienen a entrenar, yo lo primero que tengo que hacer es hacer manada con mis perros y con el otro perro que viene a entrenar, o sea, que se conozcan, crear ese vínculo, ir a pasear, que conecten, y les pongo a trabajar con el resto de los perros para que puedan imitar y puedan aprender. Y una cosa es muy importante, es que cuando tenemos varios perros en la familia, es que si nosotros premiamos al que está haciendo el comportamiento que deseamos, los otros van a imitar. Es decir, si yo quiero salir a la calle y ven las correas y se me alteran muchísimo y empiezan a dar vueltas porque ellos tienen esa motivación por salir, si yo lo que hago es que al primer perro que se siente y que se tranquiliza, le pongo la correa y espero, los otros van a aprender a sentarse y a esperar. O sea, el aprendizaje por imitaciones es fundamental. Súper importante el saber premiar y saber castigar. Nos da miedo utilizar la palabra castigo porque no sabemos castigar. Y parece que hoy en día no se puede decir un no ni a un niño, ni a un animal, ni a un caballo, ni a un perro, porque si le dices que no, parece que estás maltratando al animal. Y yo creo que es fundamental utilizar ese no, siempre dando un comportamiento alternativo donde todos aprendan, porque estamos preparando a estos seres para la tolerancia a la frustración. El día de mañana, un niño que nunca le hemos dicho que no va a llegar a una entrevista de trabajo y no le van a decir, ah, sí, claro, te voy a contratar porque me has caído bien. Se va a encontrar con muchos noes en la vida. Entonces es súper importante utilizar el no. O sea, esto no se hace. ¿Por qué? Porque no se hace. Te doy la explicación y te voy a decir cómo lo puedes hacer. Eso es fundamental. Nunca nos podemos quedar en el no. Pero parece que hoy, si estamos entrenando, nunca le podemos decir un no a un perro. Si estoy en el colegio, tengo que modificar los antecedentes para que el niño cambie su comportamiento y no le puedo decir que no. Eso todo está muy bien, pero es que en la vida se van a dar circunstancias y situaciones en las que no voy a poder modificar esos antecedentes para que no tener que decir que no, y voy a tener que utilizar un no. Es una manera de aprender y de saber utilizarlo. Y hoy en día, de verdad, sobre todo en el mundo de los perros, cada día me quedo más impactada porque no le puedes decir que no a un perro, pero ¿por qué no? Si es un canal de comunicación que yo estoy estableciendo con él, le estoy diciendo que esto no se hace así y le estoy enseñando la manera que tiene que hacer. Y es más, en muchas ocasiones probablemente le esté salvando la vida, porque si yo llevo a los perros en el maletero del coche, abro el maletero y me salen corriendo y si les digo, no están acostumbrados a que les diga no, quieto, o lo que sea, pueden cruzarse una calle y no te digo yo lo que pueda pasar. Entonces es fundamental el establecer esos canales comunicativos. A la hora de educar perros, ya sea que los utilices, o sea, los vayas a utilizar para sesiones de terapia o no, simplemente para favorecer esa convivencia con los animales en casa, tenemos que establecer un canal de comunicación, tenemos que darles una estructura. Nosotros, los seres humanos, utilizamos mucho lenguaje corporal, además de mucho lenguaje verbal. Y muchas veces lo que estamos diciendo no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces vamos a sacar al perro? Le digo al perro, agarro la correa y le digo, vámonos de paseo, y de repente se nos olvidan las llaves, entonces vuelvo por las llaves, pero luego me acuerdo que no he cogido el móvil, pero luego me llaman por teléfono, entonces luego me voy a la puerta, pero después de la puerta resulta que se me ha olvidado cerrar la otra puerta y el perro está diciendo, pero a ver, ¿esta qué me está contando? Damos como muchas señales contradictorias y es mucho más sencillo que todo eso. Hay una serie, yo siempre hablo de una serie de normas en casa que van a facilitar la convivencia y la comunicación con nuestros animales, que son varias normas. Lo que pasa es que aquí, bueno, me voy a
dar algunos, no me voy a meter de lleno en ellos, sino que voy a dar algunos ejemplos, que hay que cumplirlas con constancia y coherencia. ¿Por qué? Porque si lo primero fundamental, tenemos que ser coherentes por todo esto lo que estoy diciendo, que damos muchas señales contradictorias. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer, y voy a ser coherente con lo que estoy pidiendo. Y debemos ser constantes, porque si esto lo practico un día, 2 días y 3 días me lo salto y luego lo vuelvo a hacer, al final los animales, como no tienen esta parte neocortical de análisis, reflexión y proyección en el futuro, no van a entender lo que les estamos pidiendo. ¿A cuántos os pasa que tenéis perros en casa y llegáis a casa después de llevar el perro unas horitas solo, y el perro no es que esté tranquilo y normalmente, o sea, no que esté tranquilo, sino que sale el perro histérico a recibiros a la puerta, seguramente haya mordido un par de sofás, no digo que sean todos los casos, ¿no? Pero que el perro tenga cierta ansiedad por separación y que nos reciba pues con esa emoción desbordante, con ansiedad, con nerviosismo. Hay muchos perros que cuando nos ven, después de llevar un tiempo solos, hacen pis en cuanto nos ven, se ponen nerviosos. ¿Pero qué hace el ser humano? ¿Cómo reaccionaría, cómo reaccionamos nosotros? Pues intensificando esa emoción, ¿no? Empezamos a gritar, a gritar de emoción, ay, mi pequeñín, no te preocupes, a darle todas las explicaciones que el perro no nos está entendiendo para que entienda por qué estamos llegando tarde, casi que le pedimos perdón, que no se preocupe, y el perro, al final, lo que estamos haciendo es estamos reforzando esa conducta de nerviosismo, por así decirlo. Entonces, si nosotros cambiamos esta manera de recibir a los perros, llegamos a casa tranquilamente, no le damos importancia a esa conducta nerviosa, y cuando el perro se va tranquilizando lo felicitamos, tranquilamente agarramos la correa, lo sacamos a la calle, estamos reforzando la conducta de estoy tranquilo, no pasa nada, no me voy a quedar aquí solo en casa y no van a venir a por mí, ¿no? Es una manera de cambiar el concepto de lo que yo quiero, lo que yo quiero positivizar, lo que yo quiero reforzar es la tranquilidad y la calma. Y lo que el perro tiene que entender es que va a obtener lo que necesita en su vida, que son los paseos, alimentación, cariño, compañía. Él lo va a tener, pero dentro de una estructura, no inmediatamente, y que no piense que 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 se va a quedar solo, que no va a tener comida, o sea, que le demos, le facilitemos ese canal de comunicación para crear en él una estructura que él entienda y que viva relajado. Entonces, cuanto más relajado esté él y más entienda esa estructura, mejor vamos a convivir nosotros con ellos y más vamos a evitar esos problemas de comportamiento. Y al final lo que vamos a lograr es que todo el mundo diga, qué maravilla de perros, yo quiero un perro así, y nos dejen entrar a todos los sitios con nuestros perros, ¿no? Por eso yo hablo mucho de estas normas en casa. Otra cosa que solemos cometer, es muy gracioso y está muy bien, es que estamos comiendo, el perro nos está pidiendo, pues obviamente, está oliendo nuestra comida porque es apetecible, porque para él es un refuerzo, y entonces insiste y te miran con esos ojos, que parece que es que están enamoradísimos de ti, y tú dices, ay, qué penita, y entonces le doy un trocito de comida, y entonces la próxima vez pongo la cabeza en la mesa, ay, qué gracioso, y le doy un trocito de comida, y al final terminan los perros comiendo en la mesa y tú casi que en el plato del perro. ¿Qué estamos haciendo? Estamos reforzando constantemente esa conducta. Estamos diciendo al perro, muy bien por pedirme de la mesa. Pero claro, el día que te viene la visita, que estás en la mesa con unos amigos y el perro te planta todas las babas encima de la mesa, y ese día le regañas porque ¿cómo se le ocurre hacer eso al perro? Cuando es algo que somos nosotros los que les estamos reforzando esa conducta. Entonces es tan sencillo como mientras yo como, el perro está en su sitio, yo siempre utilizo, lo primero que se le debería enseñar es tener su camita en su lugar y enseñarle a estar en el sitio. Y si yo quiero darle un premio, un trocito de pan, porque me apetece, por ejemplo, a mi padre le encanta, pues he domesticado a mi padre, no es que lo haya domesticado, es que a él le gusta, y entonces él siempre que terminamos de comer, los perros ya lo saben. Terminamos de comer y sobre todo está Ecus, que es el de 12 años, mirándole así con las orejas arqueadas, como diciendo, a ver, mi pan. Pero esperan a que terminemos de comer, entonces mi padre se levanta
le da, sale a otra habitación, les das otro trocito de pan y ya está. Y es un ritual que él ha creado con ellos. Aquí en mi casa ellos no hacen eso con nosotros, pero en casa de mis padres sí han creado ese ritual. Pero es una manera organizada de hacer algo que el ser humano quiere, en este caso es mi padre, y que los perros también quieren de una manera ordenada, sabiendo cuándo reforzamos y cuándo no. Y no se convierte en algo incómodo de estoy comiendo, tengo el perro pidiendo, tengo el perro debajo de la mesa, me ladra para exigir, se pone nervioso. Es una manera de dar un orden y podemos hacer lo mismo que queremos hacer, pero de una manera ordenada. Y los perros con constancia y coherencia eso lo pueden llegar a entender. Otra de las cosas muy importantes a la hora de salir de paseo, pues es verdad que a los perros la motivación que tienen por salir a pasear, oler, hacer amigos, de repente cogen la correa y se vuelven como locos y quieren salir y tirar. Si yo, por ejemplo, de eso hago un ritual de te sientas, esperas, cuando estés calmado te pongo la correa y primero salgo yo y después sales tú. Muchas veces esto se interpreta como que no, es que yo mando y tengo que salir antes que el perro. No, señor, simplemente estoy evitando un accidente, estoy evitando que al abrir una puerta el perro salga corriendo si un día, por ejemplo, no está bien agarrado o estoy impidiendo esa intensificación de ese nerviosismo y estoy dándole un ritual que va a conseguir lo mismo que salir a pasear, pero con tranquilidad. Y de verdad, probarlo y ya veréis cómo la ansiedad en nuestros animales disminuye y al final vamos a disfrutar todos de ese paseo. Otra cosa súper importante es que nosotros le vamos a pedir algo al perro, por ejemplo, Toby, siéntate. Pero el Toby, siéntate es que le decimos 20 veces, Toby, siéntate, Toby, siéntate, Toby, siéntate, y el perro, hasta que no se lo decimos esas 10 veces, no lo hace. Y no es porque no lo quiera hacer, sino porque nosotros lo que le estamos enseñando es que él tiene que responder cuando yo repito esa orden. Entonces es fundamental tenemos por ahí un micrófono abierto, es fundamental el yo pedir una cosa, esperar a que el perro lo haga, si no, espere unos segundos y se lo vuelva a pedir, porque nuestra insistencia lo que está haciendo es que en el cerebro del perro se esté grabando, no, me tiene que decir 10 veces que me siente para yo sentarme, y a veces ellos necesitan un tiempo para procesar esa información. Luego es fundamental, es como que nos quedamos en lo que no se puede hacer, fuera de ahí, no coges esto, suelta esto, baja de aquí, pero nunca le decimos lo que tiene que hacer. Entonces está muy bien, si yo no quiero que mi perro esté en la cocina, que le digo vete fuera de la cocina o le digo vete al sitio, que el sitio va a estar fuera de la cocina. O sea, siempre le tengo que dar una alternativa a lo que no puede hacer, porque si siempre nos quedamos en el no, al final no aprenden lo que tienen que hacer y ellos no son adivinos. Ellos al final actúan a través de su cerebro instintivo y de su cerebro límbico, pero si no les enseñamos lo que tienen que hacer y se quedan con la parte negativa o con la parte que no tienen que hacer, se van a quedar ahí. Y es más, con la educación con los niños pasa exactamente lo mismo. Yo puedo decir a un niño, esto no lo hagas, pero tengo que enseñarle la manera de cómo tiene que hacerlo, le tengo que explicar de cómo se debe hacer una cosa. Y otra cosa fundamental es pedirle solo una cosa a la vez, que le damos explicaciones como si nos entendiesen y claro, el perro se nos queda mirando, seguramente girarán así las orejas hacia un lado y diremos, qué listo es mi perro que me está entendiendo. No es que le estamos volviendo loco, lo que nos está viendo es nuestro lenguaje corporal, que le estamos dando esa motivación o esa emoción al mensaje que le estamos transmitiendo, pero cuando utilizamos muchísimo lenguaje oral, no nos va a entender, o sea, se va a quedar en un ruido ambiental. Entonces es muy importante darle las señales una por una. Siéntate, quieto, vámonos, desde la calma, siempre desde la calma. Y luego, fundamental, parece que cuando estamos enseñando, estamos educando, nos quedamos en el no, esto no se hace, le podemos dar esa alternativa, pero en el día a día seguramente que hagan cosas que están muy bien hechas y nos olvidamos de premiar. Y premiar no significa que le tenga que premiar siempre, voy a por un trocito de salchicha y se la doy. Premiar puede ser Dante muy bien o Galileo una caricia, o sea, acordarnos de premiar en el día a día en cosas que hacen bien sin que nosotros se lo estemos pidiendo. Y bueno, esto es un poco un resumen, muy resumido,
de estas normas en casa, que en los cursos pues nos metemos mucho más en ellas y analizar lo que hacemos cada uno, simplemente para darnos cuenta de analizar qué hacemos nosotros con nuestros animales en casa, cómo podemos mejorar esa relación y cómo no le tenemos que dar esas órdenes que no son coherentes, sino no darles información contradictoria, y cómo podemos facilitar ese proceso de comunicación para crear esa estructura y esa rutina en el día a día, y facilitar mi canal de comunicación con mi animal, porque eso va a hacer la vida mucho más sencilla para ambos. Y siempre teniendo en cuenta que estamos con un animal desde su etología, que no estamos, no antropomorfizar, no ver al animal desde un punto de vista humano, sino que aplicar, conocer el comportamiento de ese animal y ser coherentes con sus necesidades, que sus necesidades no son las mías como humano. Y nada, pues yo os invito a analizar, los que tenéis perros en casa o en fincas, analizar cómo es la comunicación con ellos, cómo es la comunicación de los perros con vosotros, y ver cómo puedo mejorar ese canal de comunicación. También sirve para los bebés de 2 años. También. Pues esto que mi nieta y tal, gracias Ana y tal, tengo una de 2 años y tal, y voy a aplicar todos los ítems educativos que me has dicho, porque me la dejan 6 horas, ¿no? Y entonces pues sí, hay momentos claro, que sucede que estos ítems, hay más, es cuando trabajas con animales, y además hay Montserrat Manzanares más o menos preguntó en el chat y nos contó que ella, ahora que tiene unos perros y que ha adoptado unos perros y que ya está trabajando con sus perros, ve cómo eso también le funciona con las personas. Y eso es un poco lo que esas pautas que da Ana, que fueron unos ejemplos puntuales, son exactamente aplicables al ser humano. ¿Tú te acuerdas, Felipe, en uno de nuestros congresos de Aitana, que Ricardo se hizo una ponencia sobre educación de los niños y adiestramiento de perros? Sí, Hubo claro. algún que otro que se medio espeluznó y tal, ¿no? Como por la comparación, ¿no? Pero fue muy bien recibida la ponencia. Y además iba él y tal, y los 2 patitos detrás y tal, ¿sabes? Absolutamente hacia donde él iba, demostrando cómo se había ganado su confianza. Qué bonito fue aquello. Claro, porque, y lo hemos dicho al comienzo, es que lo importante es comprender, y aquí está lo bonito del trabajar con animales, porque con los animales se hace mucho más puro el tema y nos exigen a nosotros ponernos bien, y es que tenemos estas mismas conexiones con los animales, esto no está inventado por nosotros, esto es la naturaleza y así funcionan las especies. Entonces, cuando se hace bien en la naturaleza, si algo se hace bien, funciona en automático, no se da tiempo al raciocinio, nada. Está bien hecho, funciona. De estas cosas que estaba poniendo Ana los ejemplos con el perro, y que es que con los perros viene muy bien porque convivimos con ellos, y prácticamente el que más, el que menos. Si no tiene perro en casa, tiene al vecino, al amigo o al primo, que todo el mundo tiene perros, pasa, y es que es lo bonito, y es que cuando tú al animal, y es que incluso puede venir el perro más resabiado, más malcriado, más no sé qué, en cuanto les cambian las pautas un poquito y el límbico se les estructura un poquito, ellos cambian de inmediato. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es estar bien. Ellos no quieren estar trastornados y estar que cuando yo me vaya se quede llorando. Entonces el sistema límbico, en cuanto comienza a estructurarse un poquitito, el sistema operativo se pone bien. Entonces aquí está la clave de esto, y por eso es tan importante el que nosotros nos estemos bien. Y por supuesto, Montserrat, que educar animales, y si lo haces de una forma consciente y con estos, aplicando esto de las inteligencias, nos ayuda como humanos muchísimo. Eso es parte de lo que Isabel y yo llevamos 20 años defendiendo, que es la terapia asistida con animales, y no una técnica de sentar a un niño a que el niño se ría, no, es un proceso de generar todas estas conexiones y que generemos un bienestar, y que eso sumado en el día a día nos lleve pues a estar mejor. Mira, es que además es muy interesante empezar a educarse educando para relacionarse a partir de un momento dado, es decir, cuando ya por fin se requiere, ¿no? Porque no hace falta estar psicologizándonos todo el santo día, ¿no? Pero sin embargo ha llegado un momento en la vida en que sí, en que a psicologizarse y tal, ¿no? Y fijaros qué bonito el hecho de que haya recursos naturales para podernos gestionar y que no nos lo tengamos que inventar, que son inteligencias que tenemos.
que no hay que implantárnoslas. Está en nuestro manual. No estaba en nuestro manual, está en el manual que estamos ahora generando, efectivamente. Eso es decir, ahora lo estamos descubriendo que teníamos ese manual. Eso es, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien y tal que lo descubramos ahora, y porque si a partir de ahora empezamos a gestionarnos y no hacer padecer nuestras emociones a los demás ni a nosotros mismos, sería maravilloso y tal, ¿sabes? De verdad que seríamos mucho más felices, os lo aseguro. Todo esto son las puertas de la felicidad, que es no sufrir. Ya sabéis que la felicidad no estamos entrando en una especie de manía alegre ni nada, no, es contento, lo que decía Felipe el otro día. Es un estado de ecuanimidad, en un estado en el que si me quiero dejar afectar profundamente, tomo esa decisión. ¿Por qué no? Y me pongo música melancólica, o me voy a mirarme no sé qué, o acordarme de no sé cuántos. Claro que sí, tenemos derecho. ¿Por qué vamos a tener que dejar de hacerlo? La cuestión es no desparramarnos, pero no perdérnoslo. Una de las cosas que cuando se investigaba todo esto se nos decía era que teníamos un archivo fílmico dentro de nuestro cerebro que estamos desperdiciando, que son nuestras memorias, la cantidad de situaciones que hemos vivido, momentos en que hemos vivido, en que hemos amado, en que nos hemos maravillado, en que hemos estado encantados. Es decir, ahí lo tenemos y tal, ¿no? Para no proyectar siempre las otras. Y bueno, pues yo creo que no nos habían enseñado que se podía hacer esto, con lo cual, si alguien se pregunta ¿y por qué no me lo habrán dicho antes? Porque era el momento de saberlo y ya está. Y además en este mundo se conoce la felicidad cuando se ha conocido la infelicidad, porque si no, no se conocería. Vamos a pensarlo así. Y que todo es perfecto en el momento que llega, no hay que luchar el por qué no ha llegado, lo que hay es que disfrutar que llegó y comenzar a aplicarlo. Y lo bonito es que se ven los resultados y que nosotros simplemente siempre se lo decimos a la gente que es una invitación a que lo hagan y que comiencen a activar todas estas cosas que tenemos, que lo único que nos hacen es ayudarnos a esa felicidad o contento del que hablamos, y que es cuestión de ponerse poquito a poquito. Tampoco hay que ponerse metas gigantes, tampoco hay que ponerse ahora a estudiar en profundidad el cerebro. No, es a ver qué pasa y cómo me monto. De a poquitos, en el día a día, con mi gente, con mis hermanos, con mi familia, con la gente, ir comenzando a observar, a mirar de a poquitos, porque existe la tendencia cuando comenzamos con estos temas a querer devorarnos el tema, y la gente comienza, y dame libros, y dame información, y quiero leer, poquito a poquito. Eso es para postergar. Eso es más adelante. Ahora hay que comenzar a analizar con la poquita información que se va a recibir. Pero insisto que es uno de esos trilleros de los que hablábamos el otro día para postergar. A nada, poquito, el día a día, con la gente cercana, con todo, con el cartero que viene, con el del pan, con todo. Estamos relacionándonos todo el santo día, claro que o sea, sí. Es más fácil que meternos en teorías, y poco a poco, pues cada uno va investigando en medida de lo que uno quiera. Pero comencemos con los perros, con los gatos, con lo que tenemos a mano. Oye, y con nosotros mismos, ¿no? Y con nosotros mismos. Menuda historieta. Bueno, era antes de terminar, que ya son las 29. El próximo fin de semana es descanso, pero va a haber 2 fines de semana de descanso porque tenemos cursos, un curso de perros y autismo, pues que son 2 fines de semana y vamos a estar de curso, pero dentro de 3 fines, o sea, este fin de semana que viene no, el siguiente no, en 3 fines de semana estaremos aquí. Y vamos a seguir con inteligencias, que tenemos 37 inteligencias, o sea, 37 sábados. Así que lo bueno es que vamos a tener el 23 de enero. Para practicar con nuestros seres cercanos, y en 15 días vamos a ver cómo va ese cerebro estructurado. Entre semana, los miércoles sí descansamos, este miércoles, el siguiente, pero sí seguimos. Y un beso a todos, un abrazo y como siempre un gusto. Adiós. Chao. Adiós.